Hola familia, ¿cómo están? Hoy Dios ha preparado un mensaje increíble para ti. De verdad que gracias a Dios que tú estás aquí presente, gracias que nos sintonizan. Hoy es un día muy especial, ¿verdad, Felipe? Increíble, es un día maravilloso. Dios nos está bendiciendo, Dios nos está enseñando y hoy Dios no va a ser la excepción. Hoy vamos a aprender algo que va a cambiar nuestras vidas. Va a estar increíble. Así que levántate y vamos a alabar. Vamos a alabar. Tómame en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria. Y de pie, sin temor, ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuya soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte. Así es. Y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra removió. Jesús se levantó, junto a Él me exaltó. Vamos, iglesia, cantemos juntos. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte Él venció, mi pecado borró. Tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Iglesia, cantemos juntos y dile: aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Mi alma te adora hasta. Así es, aquí estoy. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora.
mi pecado borró y tu gracia triunfó. ¿Qué tal, familia? Amigos, iglesia, es increíble estar nuevamente con ustedes y estoy muy emocionado por el tema que vamos a ver el día de hoy. Y te digo algo, va a estar súper fuerte, pero es súper importante y súper necesario. Así es que vamos a prepararnos, vamos a tomar nuestra Biblia, algo con que apuntar, pero sobre todo vamos a preparar nuestros oídos y nuestro corazón para que papá nos hable, para que Dios nos hable. Amén. Y déjame iniciar con esto. Terminé siendo dentista y la verdad es algo que me gusta mucho. Para algunas cosas tengo habilidad y algunas cosas me gustan, pero hay cosas que no me gustan y cosas para las cuales soy malísimo. Yo pude dedicarme a la música, es algo que me gusta mucho y tengo algo de facilidad. Me gustan los animales, también me podría haber dedicado a esto. Y los números me gustan, aunque no lo creas. Pero soy malísimo, por ejemplo, para dibujar, para pintar. Y cosas que no me gustan, yo nunca podría haber sido abogado. Me encantan los deportes, para algunas cosas, para algunos deportes tengo facilidad, pero soy malísimo jugando fútbol, soy muy malo corriendo y las alturas me dan miedo, así es que yo nunca podía haber sido alpinista. Y recuerdo en un tiempo que yo entrenaba a un equipo de softball de niñas y había una niña del equipo que era, digamos, pésimo jugando. Y yo me quedé con la idea de que esta niña era muy mala para los deportes. Pero un día la vi en una alberca nadando y de veras era una verdadera sirena. Y es que hay cosas para las que tenemos habilidades y hay cosas para las que no tenemos habilidad. Pero hay algo en lo que la mayoría de nosotros somos muy buenos y se nos da muy fácilmente. Y es encontrar los errores de los demás. Se llama juicio, se llama crítica, y en esto muchos somos muy buenos. Pero el hecho de que seamos buenos buscando las fallas de los demás, hablando de estas fallas, y que muchos lo hagamos, no significa que sea bueno juzgar o criticar. Es como pensar que porque yo soy bueno mintiendo y porque muchos mienten, entonces la mentira es buena. No es así. Y hoy vamos a hablar del deporte que muchas veces practicamos, que es buscar las fallas de los demás, hablar de ellas, juzgar, criticar, y esto se va a poner muy fuerte. Así es que, ¿por qué hablar de esto? ¿Por qué hablar de este asunto? Porque criticar a los demás, porque concentrarnos en sus errores y hablar constantemente de esto es algo que a nosotros no se nos hace muy malo, pero para Dios es muy malo. Los dos mandamientos más importantes para Dios, el primero es amar a Dios por encima de todo y el segundo es amar a nuestro prójimo. Dice Mateo 22, maestro, un día le preguntaron a Jesús, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, dice otra versión, es igual de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y sabes, cuando tú y yo tenemos estos mandamientos de parte de Dios que son los más importantes, amarlo a Él y amar a nuestro prójimo, no hacerlo entonces se convierten en los dos pecados más graves. Y uno de ellos, exaltar los errores de los demás, criticar a la gente, es no amar a nuestro prójimo. Y Dios dice que yo debo amar, que tú también debes amar a la gente como nos amamos a nosotros mismos. Y sabes, yo me amo a mí mismo. No me gusta que la gente hable mal de mí.
No me gusta que me critiquen, no me gusta que se fijen en mis errores y no me gusta que me etiqueten por mis fallas. Y cuando alguien lo hace, yo me siento muy mal y me siento que no soy amado por esa persona. Y cuando yo critico a alguien, yo no estoy amando a esa persona. Es más, estoy cometiendo uno de los 2 pecados más graves para Dios: no amar a nuestro prójimo. Y solamente Dios puede abrirnos los ojos y mostrarnos lo malo de hacer esto. Y solamente Dios también puede producir un cambio en nuestro corazón para que dejemos de hacerlo. Y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él guíe este mensaje y que Él nos hable. Y vamos a cerrar nuestros ojos y le decimos: Dios, aquí estamos para que nos hables sobre este tema, para que nos digas qué piensas acerca de este asunto de criticar, de juzgar a los demás. Y sabemos que tu palabra es viva, es eficaz y va a hacer lo que tú quieres. Así es que aquí está nuestro corazón para que tú logres en ellos lo que tú pretendes hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y sin duda, Dios nos ama. A Él le preocupa mucho que estemos lejos de Él. Él sabe que lejos de Él no la vamos a hacer. Dice Juan 15 que separados de Dios no vamos a poder hacer nada. Y el plan de Dios para nuestras vidas es que regresemos a Él. Nos alejamos y Dios nos está llamando a regresar a Él. Y regresar implica no solamente dejar de alejarnos. Regresar implica dar la vuelta y caminar, empezar a caminar en dirección hacia Dios. Y cuando intentamos regresar a Dios, nos encontramos con una aduana, la aduana del prójimo, la aduana de la relación que yo tengo con la gente. Y sabes, llevarnos mal con las personas es algo que nos aleja de Dios. Y es algo que impide que regresemos a Dios. Y tú y yo necesitamos regresar a Dios. Y si queremos regresar a Él, vamos a tener que decidir llevarnos bien con las personas. O nos vamos a quedar atorados en esta aduana. Fíjate, ayer estaba analizando el día y ayer tuve la oportunidad de enfrentar 3 situaciones donde dentro de mí yo me molesté con las personas. Y yo estaba haciendo este estudio y Dios me mostró que yo necesito ser cambiado en esta área de mi vida. Y la semana pasada empezamos una serie de mensajes que tienen como título A llevarnos bien. Habla de la relación que tenemos entre nosotros. Y es que llevarnos bien con las personas es básico para que tú y yo podamos regresar a Dios. Y el tema de hoy, hoy Dios nos va a hablar muy, muy fuerte porque el asunto es muy delicado y porque es un área donde tú y yo necesitamos ser cambiados. El tema de hoy se titula No soy juez. Y hoy vamos a hablar de dejar de criticar a la gente, de dejar de juzgar a la gente, de dejar de concentrarnos en las fallas de los demás porque como dice el título, no somos jueces. No nos toca a nosotros juzgar a la gente. Así es que vamos a la Biblia, vamos a ver qué nos dice Dios al respecto y vamos a escuchar la voz de Dios. Amén. Y cuando abrimos la Biblia y vamos al Evangelio de Mateo, es clara la orden de Dios. Mateo 7, donde Dios nos dice, no juzguen a los demás. Y este versículo, te aseguro que esta parte yo la he leído muchas veces y tú también. Dios nos dice, no juzguen a los demás. Pero no se trata de saberlo, se trata de hacerlo. Si yo sé algo y no lo hago, dice la Biblia, me estoy engañando a mí mismo. Dice Santiago 1, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Dios nos dice en su palabra que amemos al prójimo como a nosotros mismos y que no lo juzguemos. Y la pregunta es, ¿qué parte no entendimos de este no? Porque
porque cuando juzgamos o criticamos a la gente, no los estamos amando y no vamos a poder tener una buena relación con las personas. Y estamos por cumplir un año de la crisis más grave que hemos vivido. A todos nos ha afectado. Gente enferma, economía afectada, gente sin trabajo, escuelas cerradas, iglesias cerradas. En muchos hogares hay luto porque hay personas que han partido. Y este tiempo ha sido terrible y todos hemos sido afectados. La semana pasada también hablamos de una promesa de Dios donde Él nos dijo que Él podría acabar con todo esto, pero la condición era si tú y yo cambiábamos. Segunda de Crónicas 7 dice: pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos, dice Dios, a cada oración que se eleve en este lugar. Dios nos dijo la semana pasada que si nosotros, los que creemos en Él, su pueblo, decidimos rendirnos ante Él, buscarlo a Él en oración y que Él nos muestre nuestros errores, y también decidimos dejar de hacer lo que Él prohíbe, si decidimos que Él nos cambie, Él va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. Y esto es lo que queremos que pase, ¿no crees? Nos urge. Y todos quisiéramos que lo que estamos viviendo, esta pandemia, se acabara en un instante y que Dios así, en un tronar de dedos, terminara con esto. Y Dios puede hacerlo. Pero Él permitió toda esta situación que hemos vivido con un propósito: cambiarnos. Y esta área, el área de nuestra relación con el prójimo, es un área donde tú y yo necesitamos ser cambiados. Así es que vamos a escuchar a Dios, vamos a escuchar qué quiere cambiar de nosotros. Amén. Y mira, una de las cosas que más le agradezco a Dios es que me haya amado, me haya amado y que me haya tratado con misericordia. La misericordia es ser tratado por Dios no como merezco, sino de acuerdo a su amor. Y yo he sido tratado con misericordia porque yo no debería de estar aquí. Dice Lamentaciones 3, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. ¿Sabes? Muchas de las cosas que Dios prohíbe, yo las he violado. Y Dios detuvo las consecuencias, no porque no las haya habido, sino porque Él pagó estas consecuencias en la cruz. Él pagó lo que yo hice en la cruz. Y yo he sido tratado, no de acuerdo a mi pecado, sino de acuerdo a su amor y a su misericordia. En mi vida Dios ha derramado mucha misericordia. Y no solamente conmigo, te puedo asegurar que contigo también, con todos nosotros. Porque Dios dice en Romanos 3 que todos fallamos. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y la pregunta que Dios nos hace es: ¿cómo debemos de tratar a aquel que falla? ¿Cómo debemos de comportarnos? ¿Qué debemos de hacer cuando la gente falla? ¿Sabes qué debemos de hacer? Tratarlos con misericordia, como Dios nos ha tratado. Y esto es algo que Dios anhela que tú y yo aprendamos. Dice Mateo 9, pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. ¿Y sabes por qué Dios quiere esto? Porque al aplicar la misericordia, al tratar a los demás no de acuerdo a sus errores, sino con amor, nos estamos amando. No solamente al prójimo lo amamos, nos estamos amando a nosotros mismos. Porque Dios dice en Mateo 5 que los misericordiosos van a ser felices. Y otra cosa súper importante es que la gente necesita ver el amor de Dios de manera real. Tratar a la gente con misericordia y no de acuerdo a sus errores es una de las mejores formas de amarlos a ellos y amarnos a nosotros mismos.
porque así no beberemos el veneno que el diablo nos ofrece de actuar como jueces al sentirnos mejores que ellos. Y la forma más real y clara de ver el amor de Dios es cuando tú y yo los tratamos con misericordia. Amén. Y el punto es este. ¿Por qué criticamos a los demás? Esa es la pregunta. ¿Por qué juzgamos a los demás? Y hay 3 razones, son muchas, pero te voy a hablar de las 3 razones principales por las cuales tú y yo hacemos esto. Y entramos a la primera. Y la primera razón por la cual criticamos es porque nos sentimos mejores que los demás. ¿Sabes? Cuando juzgamos, cuando criticamos, el orgullo nos lleva a pensar que somos más espirituales que la gente que comete errores. Y hay un ejemplo en la Biblia, la parábola del publicano y el fariseo, que retrata muy bien cómo nosotros muchas veces actuamos. Y está en Lucas 18, me encanta cómo empieza esa parábola y dice que Jesús contó la siguiente historia, algunos que se sentían muy buenos y que despreciaban a los demás. Y dice lo siguiente: 2 hombres entraron al templo a orar. Uno era un religioso, un fariseo, y el otro era lo peor de la sociedad, un despreciado cobrador de impuestos. Y ve al religioso, dice que el fariseo se puso de pie, apartado de los demás, de la chusma, e hizo la siguiente oración. Escucha cómo ora: Dios, te agradezco que no soy un pecador como todos los demás. No engaño, no peco, no cometo adulterio y no soy como el pecador ese que está atrás de mí. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Pero continúa la historia y dice: en cambio, el cobrador de impuestos, ve al peorcito. El cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. Y cuando él oraba, decía que golpeaba su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Amigo, ni siquiera se atrevía a levantar su mirada al cielo, y cuando oraba se golpeaba en el pecho y le decía: Dios, me duele aquí por cómo soy, ten compasión de mí. ¿Sabes? Ten misericordia de mí, no me trates como merezco porque soy un pecador. Y Jesús termina la parábola diciendo que el que fue escuchado por Dios fue el publicano y no el religioso. Dice Lucas 18:14, les digo que fue este pecador y no el religioso, el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan, escucha bien esto, los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Y cuando juzgamos a los demás, ¿sabes? Estamos llenos de orgullo. No amamos al prójimo y hacemos algo que también Dios aborrece, que es jugar con el orgullo. La segunda razón por la cual tú y yo criticamos o juzgamos a los demás es por envidia. ¿Cuántas veces no has escuchado y cuántas veces no hemos dicho: ¿ya viste a ese con ese carrazo? ¿O cuántas veces has escuchado a una mujer decir: mira esa gorda con ese guapísimo? ¿O cuántas veces no estamos peleándonos a ver quién tiene más likes y criticamos al que tiene más seguidores y más likes por envidia? Y es que la envidia es anhelar lo que el otro tiene que yo no tengo. Y también en la Biblia Dios nos habla de alguien que vivió así. Y sabes, la idea de leerte este pasaje es que tú y yo entendamos hasta dónde nos puede llenar la envidia. Y esto habla del rey Saúl, el rey Saúl y David en el capítulo 18 de Primera de Samuel. Y déjame te cuento el contexto. El ejército de Israel regresa de una batalla. Habían vencido al enemigo. Saúl era el rey, David era un soldado y David acababa de matar a Goliat y se hizo famoso por esto. Y además David era muy galán. Y cuando regresan, dice el versículo 6,
que las chicas salieron a bailar y a cantar para recibir al ejército, y ellas cantaban: Saúl mató a miles y David a 10,000. Y dice textualmente que cuando Saúl el rey escuchó esto, se enojó muchísimo, se quedó bien ardido, ¿sabes? Por envidia. Y él dijo: ¿qué les pasa? Ya nada más falta que hagan rey a David. ¿Y sabes a dónde llevó la envidia a Saúl? A perseguir a David e intentarlo matar varias veces. Mucho tiempo trató de matarlo por envidia. Y la envidia nos impide disfrutar de lo que tenemos, hace que vivamos insatisfechos. ¿Sabes? Nos impide dar gracias por lo que Dios nos ha dado y nos hace amargados. En lugar de tener un pescadito en el carro, podemos poner un limoncito. Y sabes, Dios no quiere esto para ti ni para mí. Y la tercera razón por la cual muchas veces criticamos o juzgamos es porque nosotros hacemos lo mismo. Y cuando vemos a otra persona hacerlo, entonces lo señalamos. Y Dios dice en Romanos 2, por lo tanto, no tienes excusa, tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. ¿Sabes? Y dice el pasaje: ahora bien, tú sabes que Dios está en contra de los que practican tales cosas. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otro y sin embargo haces lo mismo que ellos? Dios dice: amigo, si sabes que está mal, ¿piensas que a los demás Dios los va a juzgar y a ti no? Y nuevamente, vamos a la Biblia a ver este ejemplo. Está en 2 de Samuel 12. Te cuento más o menos la historia. El rey David nuevamente, pero nada más que ahora David ya es rey. David ha violado a una mujer. Viola a Betsabé y la embaraza. Y para tratar de borrar su pecado, mata al esposo de Betsabé. Y David pensó que este asunto quedaría oculto, que nadie se enteraría. Pero Dios manda al profeta Natán a enfrentar a David por lo que él hizo. Y dice el versículo, en 1 Samuel 12, el versículo 1 dice: por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Dice: había 2 hombres, Natán le cuenta a David, había 2 hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro era pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y gran cantidad de ganado, y el pobre no tenía más que una sola ovejita. Y crió a esta ovejita y la amaba, la crió junto a sus hijos. Y amaba tanto a esta ovejita, dice el pasaje, que bebía de su vaso y él la ponía junto con sus hijos. Y un día, dice el versículo 4, un día llegó de visita el hombre rico. Y sabes, tomó esta ovejita y la mató para cocinarla y para comer. Y cuando David escucha esto, lo que le cuenta Natán, dice el versículo 5 que David se puso furioso. Y David dijo: ese hombre, el que hizo esa cosa, tiene que morir y pagar por lo que hizo. ¿Sabes? Y en el versículo 7, Natán voltea con David y le dice: tú eres ese hombre. Tú tenías todo lo que querías, Dios te lo había dado. ¿Por qué despreciaste la palabra de Dios e hiciste algo tan horrible? Mataste a un hombre y le robaste a su esposa, David. Y amigo, muchas veces juzgamos y criticamos las cosas que nosotros mismos hacemos. Y vivimos una vida doble, se llama hipocresía, y Dios no quiere esto para nosotros. Y déjame regresar nada más al pasaje de Mateo, donde Dios nos da la orden clara: no juzgues a los demás. Y sabes lo que sigue es muy fuerte. Dios nos dice: no juzgues a los demás y no serás juzgado. Sabes, también dice: pues serán tratados de la misma forma en la que traten a los demás. Y esto tiene que hacernos pensar.
Y dice que el criterio que usemos para juzgar a los otros es el criterio que los demás usarán para juzgarnos a nosotros. Amigo, también continúa el pasaje y dice que nadie nos puso por juez. Ninguno de nosotros somos jueces. Dice el versículo 3, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Estamos muy preocupados por las astillas en el ojo de los demás cuando nosotros tenemos un tronco en nuestros ojos. ¿Cómo puedes pensar, dice el pasaje, en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no ves más allá del tronco que está en tu propio ojo? Amigo, lo de él es una astilla, lo de nosotros es un tronco. Por lo mismo no tenemos ningún derecho para juzgar. Y termina el pasaje en el versículo 5, dice que lo que busca Dios cambiar de nosotros es lo de adentro. Porque si cambiamos lo de afuera y seguimos igual por dentro, a eso se llama hipocresía, dice el versículo, hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Porque solamente cuando tú y yo somos cambiados por dentro, además de poder ver los errores de los demás, podremos ver lo grande de nuestros errores y sabes que nos preocuparemos no tanto por cambiar al prójimo, sino por ser cambiados nosotros. Y hay quien dice tristemente que los cristianos somos el único ejército que cuando ve caído a uno de los suyos, regresa no para levantarlo, sino para terminar de rematarlo. ¿Sabes qué tenemos que hacer cuando veamos a alguien caído? Ayúdale, aconséjale, pero no lo juzgues. Te lo repito. ¿Sabes qué tenemos que hacer cuando vemos que alguien cae? Ayudarlo, aconsejarle, pero no juzgarlo, porque somos semejantes y no somos superiores. La cruz del Calvario es la muestra de que todos fallamos y la muestra de amor de Dios fue pagar por todos nosotros. Y la promesa de Dios sigue en pie. Si tú cambias, Juan Francisco, si nosotros cambiamos, Él va a cambiar las cosas. Pero tenemos que pasar la aduana de llevarnos bien con la gente y dejar de ser jueces, dejar de criticar a los demás. Y la pregunta es, ¿cómo cambiar? Déjame explicarte con un pasaje cómo Dios nos quiere cambiar y está en Lucas 5. Déjame darte algunos pasos para que tú y yo seamos cambiados por Dios, aplicando su palabra. Y dice Lucas 5, que un hombre, dice, en una de las aldeas, Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Dios se encuentra con un hombre que estaba infestado de lepra, estaba muriendo. Y dice el pasaje que cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Este hombre se postró a los pies de Jesús y le suplicó, Señor, le dijo, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Si tú quieres. Ve la actitud de este hombre, harto de su lepra, le dice a Jesús, Jesús, si tú quieres, me puedes sanar. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, sí quiero, queda sano. Y al instante la lepra desapareció. Eso es lo que tenemos que hacer, amigo. Y sabes, yo te quiero animar porque el mismo Dios que quitó nuestros adulterios, que quitó nuestras adicciones, el mismo Dios que ha cambiado nuestras vidas, también quiere quitar de nosotros este terrible hábito de juzgar a los demás. Y solo es cuestión de que estemos hartos de esta lepra, porque Dios sí quiere que vayamos con Él y nos pongamos a sus pies y le digamos, Dios, límpiame. Y quiero terminar con una oración. Sabes, sin duda, hoy Dios te habló y Dios me habló. Pero esto no puede quedarse nada más ahí. Dios necesita una respuesta a lo que Él nos acaba de decir. Y en esta oración
Vamos a llegar a los pies de Dios. Vamos a humillarnos con este leproso y vamos a pedirle a Dios que Él quite este terrible pecado que está carcomiendo nuestras vidas y nuestra relación con los demás. Así es que cierra tus ojos, por favor, y vamos a decirle a Dios: Dios, es difícil aceptar que hacemos esto, pero la verdad es que la crítica, el juicio ha cundido nuestros corazones, Dios, y hoy vemos los resultados. Queremos que nos limpie, Señor. Tú eres el único que nos puede limpiar. Ya no más lepra, Dios. Ya no más jueces, Dios. Enséñanos a amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y Dios, sabemos que te estamos pidiendo lo que tú anhelas que pidamos. Y por eso también tú prometes que ya tenemos esta petición. Y hoy por fe, recibimos esta sanidad. Y te damos gracias, Jesús. Amén. Y el pasaje termina. Jesús dice en 2 de Crónicas: si hiciste esto, ahora mis ojos están abiertos y mis oídos atentos en cada oración que se eleve en este lugar. Amigo, una vez quitada la lepra, el hombre fue sanado inmediatamente. Y esto es lo que acaba de pasar en tu corazón, en mi corazón. Así es que vamos adelante, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Y yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte Él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte Él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó. Wow, Eric, increíble. ¿Cómo Dios te enseña lo que necesitas aprender? Yo, en mi caso, yo le agradezco a Dios que me haya mostrado tan claramente que yo tengo un tronco. Yo. Entonces, Sí. quiero pedirle a Dios que me dé el valor para aceptar que sí tengo un tronco, que me dé la fuerza para ver mi problema, para ver mi tronco, y no solamente para eso, para entregarle mi tronco, para que deje de ver las pajas en los demás y me deshaga de mi tronco. Yo eso me llevo. Exactamente, fíjate que gracias a Dios por esa enseñanza. A mí me llama mucho la atención la actitud del leproso, que sabiendo que tenía una necesidad, en un acto de humildad le dijo: si tú quieres, sáname. Esa enseñanza me la quedo. Hay de verdad mucha bendición detrás de este mensaje, así que gracias por seguirnos, gracias por quedarte al final y esperemos verte a la próxima. Y muchas gracias por seguirnos apoyando. Recuerda que seguimos necesitando de tu apoyo para poder seguir siendo iglesia. Y nos vemos a la próxima. Chao.
espérate, no olvides compartir el video porque es de bendición para muchas personas. Así es. Nos vemos.